En Así Somos analizaremos dos empresas de Silicon Valley que se dedican a hacer transfusión de sangre joven a adultos mayores con enfermedades degenerativas. Esto está abriendo el apetito de grandes millonarios que quieren ese tipo de plasma para no envejecer. Pero hoy día iniciaremos a través del reportaje de un periodista ruso que logró infiltrarse, escúchame bien, en Corea del Norte. ¿Para qué? Para mostrar si efectivamente la pobreza es tal como dicen, si la represión es tal como dicen y qué tan difícil es entrar o salir de ese régimen. Comienza así Rincón Salfate en Así Somos. Sean todos bienvenidos a una nueva semana aquí en Así Somos, y ya lo mencionabas tú, Salfate, partimos de inmediato con un inédito documental que realiza un periodista ruso que se infiltra en Corea del Norte y nos muestra esa terrible realidad. Salfate, por favor, veamos de inmediato esas imágenes que están crudísimas. Perfecto, estamos hablando de este hombre de nombre Anton Liadov. A riesgo de su propia vida, reconozcamos que son muchas las personas que han sido arrestadas por fotografiar monumentos, por grabar lugares que están absolutamente prohibidos. Él, insisto, a riesgo de su vida, se infiltra en Corea del Norte y tenemos ya las primeras imágenes que nos muestra cómo es la cruda realidad, no la versión del gobierno, sino la de este extranjero. Amigos, hoy les mostraré cómo es vivir en un país donde al entrar es necesario quitarles las etiquetas a las botellas de Coca-Cola. Hay pueblos donde los vehículos funcionan con madera. Cada computadora debe ser registrada por la policía y una vez al mes serán inspeccionados. Sus habitantes, hablando en serio, sueñan con visitar la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, países desaparecidos hace 30 años. En los periódicos afirman que el presidente predice el clima. Y si robas un cartel con un lema político, Dios no lo quiera, no solo serás castigado, sino encarcelado. 15 años de prisión con trabajos forzados por irrespetar al Estado. Viajaremos a los lugares más restringidos de Corea del Norte. Bloques de cemento asegurados con estas cuñas de madera, que en el momento que sea necesario puedan ser removidas y las piedras caen para bloquear el camino. Entrevistaremos a quienes lograron escapar de los campos de prisión y del país. Me llevaron al campo de prisioneros cuando tenía tan solo 13 años y salí cuando tenía 41. Les mostraré cómo vive en realidad la gente en las aldeas, no el Pyongyang de las postales con el que engañan a todos los turistas, sino el interior del país. Tenemos una rara oportunidad de ver campesinos de cerca. Detrás de mí hay una mujer arrancando césped con las manos. Y todo esto bajo un estricto control las 24 horas del día y con el riesgo permanente de que me descubran. ¿Está grabando? No. Pareciera que está grabando. No lo está. Wow. Yo creo que es lo primero que uno podría decir después de ver imágenes. A ver, lo que acabamos de ver son cosas que posiblemente imaginábamos, claro, pero ninguno de nosotros tenía la certeza de que eran de esa manera. A mí pareciera ser un ejercicio muy arriesgado, pero también el periodismo necesita correr ciertos riesgos para poder revelar ciertas realidades, que me parece que es la necesidad que tiene este joven ruso, ¿no? Sí, ruso. Demostrarlo. Fíjate las cosas que cuenta. Los norcoreanos sueñan con conocer Checoslovaquia. Checoslovaquia no existe ya. Sí, la República Federal Alemana. Pero yo creo que adentro de todo eso no se lo han contado. A eso voy, al manejo de la información. Norcorea, si nos queremos ir a las cosas que hemos conversado semanas anteriores, sería el ejemplo perfecto de lo que se busca en el fondo hacer en el tiempo el estado oculto, lo Illuminati, ponle como queráis. Un control total de la información. Este es como el mejor piloto. Claro. Si lo podéis poner de alguna manera. ¿Por qué? Ministerio de la Verdad. Exactamente. Y algunos cuentan con ciertos privilegios. Creo que debe ser muy difícil entender cómo piensa un norcoreano. Una persona que ha estado privada de lo que nosotros conocemos regularmente. Para ti, ver una botella de la bebida cola más famosa del mundo no representa nada especial. Es algo común. Imagínate lo que debe significar para una de esas personas no solamente verla con la etiqueta, sino que también probarla. Me parece que hay una cosa muy de deshumanización. Yo me pregunto... Viven en otra época, Maya. Claro, pero es más allá de vivir en otra época. Es vivir bajo un régimen en el cual nadie quiere hacerse cargo porque
entendemos que ellos cuentan con armamento nuclear. Yo no tengo, lo digo súper en buena, yo no creo que eso sea falso, pero me cuesta creer que un país que se mueva así logre realmente generar energía nuclear, más allá de lo que digan, porque tú te das cuenta que acá hay dos cosas, hay dos mundos, lo que dicen los norcoreanos como un comunicado oficial y lo que pasa. Y cuando tú ves lo que pasa, puedes dudar de muchas cosas de las que ellos te dicen. Es un buen punto. Porque tú podrías... mitad. Claro, podría ser el desfile que hacen y lleváis estos cohetes que parecen casi de los Looney Tunes, como dibujos animados, y tú no sabes si eso es solamente una cuestión metálica que la pintaron o si realmente adentro hay ojivas nucleares. Entonces, me parece que esto es una buena manera de perder un poco el miedo a líderes que dicen ser una cosa, pero cuando tú logras ver la realidad de ellos o debajo de la alfombra, la cosa es distinta. Sí, solamente decir que yo creo que es mitad porque efectivamente se han hecho pruebas nucleares y bombas de hidrógeno que han tenido consecuencias incluso generando temblores. O sea, deben tener algo, no sé si tanto como ellos dicen. Claro. Es un documental que en 53 minutos y algo dura por lo menos esta primera parte, que es la que está justamente en el canal de YouTube de este periodista ruso. Te muestra justamente eso, no lo terrible, no solamente lo terrible que es vivir en Corea del Norte, sino que la diferencia que hay dentro de Corea del Norte, el Corea del Norte que le muestran a los turistas, claro, turistas que logran acceder inventando, por ejemplo, edificios, ahí se demuestra a lo largo de estos minutos, que hacen edificios que son impresionantes y tú decís, oye, qué bueno, qué bacán este edificio, cuánta tecnología, pero el edificio está vacío. El edificio es solo fachada para que lo vean finalmente los turistas. Como una película. Es como una película, es un edificio donde no vive absolutamente nadie. Y ahí es donde uno dice, o edificios con entradas falsas, justamente, ahí es donde uno dice, ¿dónde están las prioridades? Porque con toda la plata que tú gastaste en construir de alguna forma este edificio, podrías ayudar a la gente, podrías ayudar a personas que viven en situaciones que a través del vale van recibiendo comida una vez al mes y lo que el gobierno quiere darte, no lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Es bien crudo, a mí por lo menos los 53 minutos que lo vi me tuvo ahí mirando todo el rato como al borde del asiento y de repente pensando y viendo esos barrios más bajos donde vive más del 40% de la población de Corea del Norte, en la forma en que están los niños. Corea del Norte, tenemos que pensar que tienen una mortalidad infantil del 33%, de niños que no son bien alimentados, de niños que además la cabeza se les lava en cuanto a un odio del mundo entero. Uno también se cuestiona la forma en que están viviendo ellos y cómo viven muchas personas y muchas poblaciones alrededor del mundo entero, con la diferencia que no están en esta burbuja comunicacional, que es lo que tiene, como decía Lama, de forma perfecta Corea del Norte. Claro, y no solo los niños, hay informes internacionales que dicen que alrededor del 40% de la población norcoreana padece de desnutrición. Entonces ellos viven en una permanente crisis humanitaria, si le quisiéramos poner algún nombre. Se confirmó con el soldado que cruzó la frontera. Que tenía los parásitos en el siendo un soldado. Se cabe entender de que es un ciudadano de importancia para el gobierno y que en vez de cuidarlo está tremendamente mal alimentado. Claro, y ahora uno dice, ¿por qué este país vive de esta manera? Hay que comprender que desde hace más de 70 años que existe Norcorea, luego de la ocupación de Japón, todo lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se divide esta península coreana en el norte y en el sur, finalmente durante estos más de 70 años siempre ha estado bajo la dirección de la dinastía Kim. Primero fue el abuelo, ¿cierto? Kim Il-sung, después pasa el padre Kim Jong-un, ahora Kim Jong-un. Por lo tanto, ellos como familia, yo creo que creen que el país les pertenece a ellos, que es de su propiedad y que en el fondo todos los norcoreanos tienen que estar agradecidos de que ellos puedan habilitar este, entre comillas, patio trasero para que vivan. Claro. O sea, esa es la visión que ellos tienen, reyes. porque finalmente lo que se ve en Corea del Norte es brutal. Es uno de los países más pobres del mundo, que el único objetivo que tienen en este momento es convertirse en una potencia nuclear. Ahora, sometido a esa pobreza, exactamente, Pero sometidos y sin ningún tipo de ayuda internacional. Ellos no aceptan ningún tipo de ayuda tampoco. Ahora, ¿cómo es llegar a Corea del Norte? Porque sí, antes de la pandemia, porque ellos dicen que cerraron fronteras para evitar los contagios, pero sí, previo a la pandemia, habían personas que podían ingresar al país y podían hacer este circuito turístico por los lugares en donde ellos te dejaban transitar. Tampoco era un tránsito libre. ¿Cómo se logra entrar a Corea del Norte? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué documentos te piden? ¿Qué es lo que se puede ingresar? ¿Qué es lo que no se puede ingresar? ¿Y cómo es para un norcoreano y un surcoreano convivir en esa península? ¿Cómo se da esta relación de odio? Lo vemos en el siguiente video, miren.
El nivel de odio entre Corea del Norte y Corea del Sur es tal que la propaganda norcoreana afirma que los niños de la capitalista Corea del Sur donan sangre para pagar sus estudios y entrar a la universidad, y que, después de la escuela, lustran los zapatos de los soldados americanos por dinero también. En las carreteras que conducen al interior del país hay enormes bloques de piedra. Si el enemigo pasa, las hacen volar para bloquearlas. Están tanto en carreteras principales como en secundarias o rurales. El pueblo cercano a la frontera es un área restringida y quien no vive ahí solo puede acceder solicitando un permiso con 2 semanas de antelación. Deberá tener una razón de peso para poder entrar. Este es uno de esos permisos, el cual es necesario mostrar en los 4 puestos de control camino a la frontera. Por cierto, por estas imágenes que les estoy mostrando, habría podido ser encarcelado por espionaje. Esta es la frontera entre las dos Coreas. Hay muchos soldados estadounidenses de ese lado, o como dicen aquí, el ejército de marionetas de Corea del Sur. Ninguna de las Coreas se considera del norte o del sur. Son los extranjeros las que así les llaman. El norte cree que el sur también es su país, pero que está temporalmente dominado por capitalistas estadounidenses. Personas que quieren acceder a estudios, escuchábamos ahí, necesitan hacer donaciones de sangre importantes para poder entrar dentro del circuito de colegio. Tema interesante, recuérdalo para lo que vamos a hablar un poco más adelante, que riñe claramente con la ética médica. Ahora, como suele suceder, pero esto ya llevado a la ultranza, nosotros hemos visto, y no lo vamos a negar, y desde acá le mandamos un abrazo fraterno, porque los queremos y respetamos, a nuestros queridos vecinos peruanos y bolivianos, pero sin embargo, hemos visto cuántos medios y cuántos colegios incluso inculcan un odio particular hacia Chile. Las clases de historia. Parte de las clases de historia, parte de la formación académica de los pequeños, lo que claramente se debe traducir como un lavado de cerebro. Cuando transportamos este ejercicio de características gubernamentales oportunistas, de características paramilitares, lo llevamos a Corea del Norte, nos damos cuenta de que esto es el paroxismo de la situación. Vale decir, Corea del Norte, como bien lo conversamos antes con Monty, es que ellos establecen, aquí no hay 2 Coreas, solo está Corea del Norte. Y está en esta gente satánica, malvada, villana, que en algún momento provocó esta división, pero ya... Atención niños, no se preocupen, estamos a puertas muy pronto de reunificar este reino, que nosotros lo vamos a cuidar tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Y los niños crecen bajo la ideología de que el país real, la Corea verdadera, es donde viven ellos y que en algún momento van a poder abarcar lo que era antes, que es la posesión completa de Corea del Sur, que son unos villanos. ¿Te das cuenta la diferencia entre cómo se ven a ellos mismos, ambas Coreas, y cómo las vemos nosotros? Yo no tenía idea que esto de Corea del Norte y Corea del Sur es casi una propuesta del resto del mundo para poder separar ambos regímenes. Termina siendo llamativo, porque entre ellos no existe esa división. Esto es casi tan imaginario como hablar de la línea de Ecuador, ¿cachai? Entonces termina siendo... A ver, qué terrible debe ser que nosotros podamos entender muy bien el conflicto que hay desde afuera y entender cuáles son las cosas que los separan, pero ellos no. Entonces eso te demuestra que es un conflicto que no tiene solución. Es como tratar de encontrar, es como tratar de amigar algo que ninguno de los dos considera que no está amigado ni enemistado, pero sin embargo uno le pertenece al otro. Es súper llamativo. Sí, claro. Es una situación en la cual tú te das cuenta que cuando lo que tú quieras construir como Estado, como gobierno, en países con regímenes de ese tipo, termina siendo la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es intocable, tanto para el sur como para el norte. A mí me impacta con lo que dice el Lama, todo eso y el lavado de cerebro que les hacen. Porque efectivamente, y lo decía tú al principio, una cosa es que nosotros nos sentamos acá y sabemos de esa información y lo habíamos dicho en muchas ocasiones. Otra cosa es verlo, verlo en un vivencial. O sea, cuando a un niño de Corea del Norte le dicen, chiquillos, en Corea del Sur los niños tienen que pagar con su sangre para poder estudiar. Y después de pagar con su sangre, además tienen que terminar las clases y listrarle todos los zapatos a los militares. Eso ustedes no lo quieren hacer porque es peligroso. Sí, obvio, yo no quiero pagar con sangre. Le empiezan a lavar el cerebro. La mayoría, la explicación de por qué no hay tantos autos en Corea del Norte, que podría ser básicamente porque el gobierno te tiene destruido y te va a cobrar mucho, no es. El gobierno es tan bueno, es tan gentil, que no quiere que las calles se llenen de automóviles para que exista un acochamiento. Por eso hay poquitos autos, por eso pocas personas tienen acceso a autos, por un bien para ti. Y la gente queda de verdad así como...
gracias gobierno. Terminan agradeciéndole finalmente. O sea, es un lavado de cerebro a nivel general que se explica muy bien, y tú hiciste una muy buena comparación, Salfate, con el tema de las clases de historia en Chile, Perú, Bolivia. Pero la gran diferencia es que Perú, Chile, Bolivia, nosotros tenemos acceso a investigar por nuestra cuenta. Exacto. Acá el acceso está totalmente bloqueado. O sea, cuando un coreano del norte, un ciudadano de Corea del Norte, accede a un computador, tiene, y lo decía el documental, Monty, tú que tienes mejor memoria, eran como 22 sitios a los cuales puede navegar. Ahí cerrados. 22 sitios totalmente cerrados, totalmente investigados, totalmente, en el fondo y los sitios son como... Exvideo. No, la editorial del gobierno. Puro panfleto. Lo bueno que hizo el gobierno. Amemos al líder supremo norcoreano. O sea, eso es. Las aplicaciones del celular son un chiste. Tinder ni hablar. No, ni hablar, amigo. Imagínate, yo ahí estaría soltero. Claro. No es ni hablar, imposible. Y cada computador tiene que estar registrado por el gobierno. Sin Y lugar a seguramente dudas. te espían todo lo que tú te moví dentro del computador. Todo, y hacen un análisis. Entonces, O sea, si te ponía a buscar el otra cierre de cosa... esta burbuja, en el fondo, están creando soldados para algo que solo ellos entienden. Estás viendo en Así Somos, Rincón Salfate, estamos haciendo en este inicio de semana con este documental que en 53 minutos, documental del 2019 justamente, Te vuela la muestra la realidad de Corea del Norte. Tenemos que hablar de una realidad en Corea del Norte que es tremenda, que es la pobreza. La línea de la pobreza, más del 40% de las personas viven bajo la línea de la pobreza, viven en desnutrición justamente, tienen unos mercados que son dolorosos, los automóviles no tienen benzina. ¿Cómo funciona entonces? Son con leña. ¿Cómo? Son con leña. Todo eso se muestra en este documental y lo vamos a revisar en el siguiente fragmento. La arquitectura de todos los pueblos y asentamientos a lo largo de la frontera china hasta Pyongyang es muy similar entre sí. Supongo que se ve de esta manera. Árboles a lo largo de las vías del tren, bonitas casas pintadas y detrás de ellas los interminables barrios marginales. Por lo general, las casuchas son tapadas con un muro macizo. Sin embargo, en algunos tramos donde la pared se ha derrumbado o no alcanzaron a terminarla, se pueden distinguir los barrios bajos. Vean. Varias familias viven bajo un mismo techo, cada una con su propia entrada. Esta única casa tiene distintos techos y bajo cada una vive una familia distinta. La primera tiene techo de pizarra, otra de tejas y la tercera optó por hojas de metal. Hay quienes solo apilaron tablones de madera. Así son los tugurios desde adentro. En el patio siempre hay un montón de leña porque no hay calefacción central. Y en el interior las paredes son de piedra desnuda, platos y muchas otras cosas en el piso. Por lo general no hay asfalto ni tuberías de agua. Los lugareños lavan en los ríos y ahí mismo se bañan. Estos soldados se bañan en un río después de un día de trabajo. En tales áreas todavía se pueden ver camiones que usan leña como combustible. Esta imagen fue tomada por un reportero en 2014. Es tremendamente crudo y devastador ver estas imágenes. Pareciera una época, una vida absolutamente paralela a lo que se vive hoy día en el siglo XXI. Como tú bien decías, Salfate, las casas que no sé si llamarles casas en realidad. Es tremendo. Ahora, son bodegas, es como una especie de bodega con ventanas nomás. Espacios separados por muralla abierta. No tienen acceso a mucha agua potable. Es tremendo. Mira, yo creo que para poder comprender un poquito el tema de Corea del Norte, por qué llegaron a lo que llegaron, habría que comprender un poquito cómo fue la historia previa a eso. Hasta los años 70, Corea del Norte recibió mucha ayuda económica. Ellos tenían como aliados a China, a la Unión Soviética en ese entonces y a algunos países de Europa Oriental. Como Cuba. De hecho, ellos, en esa época, en donde todavía estaba vivo el abuelo, Kim Il-sung, ellos querían... supremo de verdad. Exactamente. Que es para siempre, ¿cierto? Incluso después de su muerte. Ellos hicieron muchos esfuerzos como por establecer relaciones diplomáticas con otros países. De hecho, ellos tenían una base industrial bastante desarrollada que ellos querían potenciar. Entonces iban como con todo este vuelito y a la par con Corea del Sur. Hasta los años 70 ellos iban en un desarrollo económico bastante parecido. ¿Y qué pasó con Corea del Norte? Empezaron a endeudarse externamente para poder seguir potenciando su economía y su industria. ¿Qué pasó? Que finalmente pidieron tantos préstamos que adquirieron una deuda externa gigantesca y después lo que les pasó, que coincidió esta deuda con una crisis del petróleo que hubo en el año 73 y luego con la muerte de Mao Zedong, que fue en el 76, y ahí empieza
el declive de Corea del Norte, se logra despegar Corea del Sur con la economía. Ellos, de hecho, después se convierten en un país muy pionero en términos de tecnología, por ejemplo. Empiezan a invertir en su gente, en cosas sociales. Y Corea del Norte se empieza a quedar cada vez más estancado. De hecho, ya en los años 80 absolutamente estancado. Y después, con el colapso de la Unión Soviética en el año 91, ya termina por destruirse el país y de ahí en adelante les ha costado un montón salir. Un montón salir porque además llega el régimen del padre de Kim Jong-un, Kim Jong-il, y luego cuando asume Kim Jong-un, que esto es lo que se dice dentro del entorno militar, dicen, si el abuelo era mano dura y el padre también, Kim Jong-un se pasó. O sea, es tremendamente dictador, macabro. Violencia por medio. Exactamente. Entonces, lamentablemente, esta curva que iba en ascenso en algún minuto, baja, desciende y no ha logrado salir de eso. Por todo el control también que tiene el Estado sobre sus ciudadanos y porque no permite también esta entrada a la globalización que tienen todos los países del mundo hoy día. Por algo se habla de que Corea del Norte es un estado paria. Es tremendo. La Monty habla de control. Tú sabes, Salfate, que acá cuentan que a los ciudadanos de Corea del Norte, Salfate la de toda la gente, por supuesto, les dicen que si el líder supremo norcoreano está contento, van a tener buenas cosechas. Lo tienen que mantener feliz. ¿Cómo se levantó el... Él es básicamente el dios. Él controla el clima. El sol. Eso es lo que les dicen. Él controla el clima. Y si él está contento, van a tener buena cosecha. Si él está enojado, va a haber mala cosecha. Ese es el nivel de lavado mental que existe. ¿Tú te das cuenta que esto funciona como una secta? Eso no es un país, es una secta. Porque, por ejemplo, cuando tú ves que... ponte en el caso que tú vivieras en una de estas casas que aceptas vivir en esas porque todos viven igual. Y finalmente tiene un niño que en el colegio le dicen, oye, no, en Corea del Norte, Corea del Sur se paga con sangre el colegio y lo que decían. Imagínate que ese niño llega a esa casa y esa casa no cuestiona lo que le dijeron, porque es parte del dogma o la doctrina que le está imponiendo el Estado de una manera muy cercana a ser una secta. Claro. ¿Por qué ocurren las grandes revoluciones que han ocurrido en tantos países de Latinoamérica y en otros países contra golpes de Estado o alzamientos militares o no militares y ciudadanos? Por lo mismo. Porque hay un minuto que tú tienes la capacidad de cuestionar lo que te están diciendo. Cuando tú no tienes la capacidad de cuestionar nada, tienes la presencia de lo que es completamente Corea del Sur. ¡Ya viene Michael Roldán! Ya vienen, Así Somos. Mucha atención porque nos quedan más partes de este documental. Queda, ojo, el castigo para los que se quieren ir. ¿Sabías tú que cada vez son menos las personas que quieren irse de Corea del Norte? No porque estén felices. Cada vez son menos porque es más peligroso, porque hay más asesinatos justamente. Se dispara a matar en la frontera. Queda absolutamente todo lo que pasa. El odio con Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con estos colegios perfectos que dibujan para los turistas? ¿Son tan perfectos o es solo una fachada falsa de Corea del Norte para convencer al mundo que su política y su doctrina es la correcta? Nos queda eso, nos queda mucho más. Nos queda más adelante también el negocio de la sangre y cómo grandes empresarios quieren acceder a sangre de jóvenes para tener la eterna juventud. Todo eso y mucho más. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? Después de una pausa. Esto es Así Somos. Yo pensé ahora en el expediente. No, man. Ya estamos de regreso entonces en Así Somos y lo habíamos dicho, vamos a seguir revisando parte de cómo se vive en Corea del Norte y una situación crítica es para todos aquellos que han decidido abrir los ojos, despertar y tratan de escaparse de ese país. Porque hoy día son mucho menos las personas que quieren escaparse por miedo. Esta es otra parte del documento. Fui testigo de mi primera ejecución pública cuando tenía 7 años. Lee Hyun-seo es una de las norcoreanas más famosas, la cual logró escapar precisamente de la época de hambruna. Las autoridades norcoreanas querían que la gente viviera con un miedo constante y por eso nos obligaban a ver las ejecuciones públicas. A veces las escuelas cancelaban las clases para que todos los estudiantes pudieran presenciarlas. Para aislar de la sociedad a todos aquellos que trataron de escapar, el régimen construyó todo un sistema de castigo que sigue vigente hoy en día. A unos 77 kilómetros antes de llegar a Pyongyang, pasamos por un lugar llamado Campus número 14. Hay al menos 6 centros de reclusión de este tipo en Corea del Norte que albergan entre 80.000 y 120.000 prisioneros políticos. Entre los más conocidos están Chonggori. Está a unos 70 kilómetros de la frontera con Rusia y cuenta con unos 300 guardias. Los prisioneros son acusados de robar comida, tratar de huir a China,
Hwasong es el campamento más grande y está en un lugar de difícil acceso en las montañas. Los prisioneros son unos 20.000, en su mayoría presos políticos, antirrevolucionarios y antipartidistas. Kaechon es el campo por el que pasamos. Sus prisioneros trabajan en fábricas textiles y también en minas. Lee Song-ok, una de las más famosas fugitivas de Corea del Norte, pasó 6 años aquí y fue testigo de abortos forzados, casos de violación y muchos más horrores, los cuales relata en un libro. Chungsan es un campamento principalmente para mujeres que muchos aseguran ya ha sido clausurado. Aquí eran encarcelados por prostitución, robo e intento de fuga. El sitio tiene vastos campos donde los prisioneros se dedicaban a la agricultura. Las prisiones, al igual que los sitios de desarrollo de armas nucleares, son los lugares más secretos del país. La única manera de verlas es desde un satélite. Se encuentran lejos de las zonas pobladas y se pueden distinguir por sus torres de vigilancia. En estas imágenes se observa personal militar armado vigilando a personas que trabajan en un huerto y luego cargan piedras y madera. Infortunadamente, es imposible averiguar dónde suceden las grabaciones y puede que no sean de un campo de trabajo. Solo quienes quedaron en libertad y escaparon del país pueden contar lo que pasa dentro. Esta es Kim Hae-sok, con quien pudimos hablar en Seúl, Corea del Sur. Me llevaron al campo de prisioneros cuando tenía tan solo 13 años y salí cuando tenía 41. Toda mi familia fue a la cárcel. Algunos fueron llevados a las montañas y otros puestos en diferentes campos de trabajo. Todo por un error de mi abuelo. Escapó a Corea del Sur durante la guerra de Corea. He escaped to South Korea. Para que se entienda, aquí estamos hablando del caso de Lee Hyun-soo, esta mujer que estuvo 30 años encarcelada, ni siquiera por algo que ella de manera directa hizo en lo que el gobierno consideró una afrenta, sino de parte de su abuelo, y toda su familia fue a parar a estas cárceles que en realidad no son tales, son campos de concentración en donde con mano de obra en característica de esclavitud, que es la forma más barata con que los grandes imperios, desde los egipcios hacia adelante, digamos, pudieron generar, digamos, todos sus grandes imperios. Ahora, ¿cuál es el problema? Vimos que las sanciones son tan bravas, que son ejecuciones pública para aquellos que intenten cruzar la frontera, que incluso aquellos que, pudiendo hacerlo, en caso de militares, por ejemplo, que logran acercarse al estado limítrofe y de ahí cruzar rápidamente en un acto que claramente Corea del Norte genera como un acto de traición, sí, es que en su conciencia va a quedar que si yo lograse escapar, las penas del infierno para todos mis familiares, hombres, mujeres y niños que se quedaron en Corea del Norte a modo de ejemplo para disuadir cualquier otra persona que intente cruzar la frontera. ¿Sabe qué? A esta altura, porque esto de cierta manera colinda con ciertos hechos históricos a lo largo de toda la cronología de la raza humana, ¿sabes lo que me provoca? Es que exista y que, lo voy a decir, y que se permita algo así en pleno siglo XXI. Claro. Que los poderes fácticos nos dominan, que nos quieran cagar así por arriba, por abajo, por todos lados. Es un tema, digamos, en la restricción de las redes sociales, de internet, en fin, es lo que estamos viendo ahora. Pero que algo de esta naturaleza, con este estado de profunda gravedad, existe en un mundo como hoy, la verdad es que a mí me parece ya ni siquiera una cosa pintoresca, sino realmente es un infierno en la tierra. ¿Sabes qué? Hay una cosa que es desgarradora, que tiene que ver directamente con la información. Nosotros vivimos en el mundo de la información, o sea, hoy día es una locomotora de información que van para todos lados y todos los días más información y más información. Lo que ellos quieren evitar es que la información salga. Es muy llamativo que el castigo sea tan duro por tratar de escapar. O sea, no podéis salir, tratar de escapar. Y que eso conlleva que va a castigar no solamente a ti, sino que a toda tu familia. Sí. O sea, es así importante preservar la información de lo que pasa en Norcorea, que están dispuestos a perseguir a una familia completa, incluso a los hijos y los nietos, así casi como Pablo Escobar, para poder hacer que el castigo valga. Entonces, ahí te das cuenta lo importante, o sea, lo llamativo que es en el mundo de la información, cómo ellos logran bloquear la información de todos lados, pero además bloquearla del boca a boca, que es la manera en la cual se contó la historia, como se ha hecho siempre. Esta mujer, si no sale y escribe el libro, que lo leíamos en el video, claro, traducido en más de 20 idiomas, o sea, no es que no haya interés del planeta por enterarse realmente cuáles son, es que lo que pasa, a ver, lleguemos al punto de vista periodístico. Tú dices, este libro, esta mujer que yo, perfecto, pero tienes que buscar más fuentes, y no hay más fuentes, porque ellos han bloqueado la información. Entonces, finalmente te das cuenta que hay un foco del planeta que sí le interesa lo que está pasando ahí, sin embargo, este país está dispuesto a hacer lo que sea
y llegar hasta donde se pueda llegar con tal de que no Ahora, se sepa. perdón, ¿hay pruebas suficientes como para que algún país hiciera algo? Por mucho menos han habido invasiones patentadas, digamos, por la ONU, no sé. Pero mira Yo creo que Venezuela el también. gran problema de intervenir un país como Corea del Norte es el potencial nuclear que tienen. A mí no me queda otra explicación de por qué todavía no se ha intervenido y no se ha salvado a toda esa gente. Yo les contaba la semana pasada de un desertor, que es un político que fue embajador en Kuwait, que pertenece a la élite en Corea del Norte. Y él es un desertor desde el año 2019. Él dijo, yo no vuelvo más para allá porque tengo una hija, y él lo decía en una entrevista, y yo no quiero que mi hija crezca en ese país. Y de hecho, él decía, lo que más me pesa en este momento de ser un desertor es el castigo que va a tener toda mi familia y que probablemente nunca me voy a enterar de todo lo que le van a hacer. No, claro. O sea, él decía, yo pienso en mi madre en este momento y me deshago. O sea, de verdad su relato era impactante, pero él decía, yo también tengo que velar por mi hija. Entonces, al final son conflictos, pero tan, uy, qué fuerte, porque tenés que decidir entre qué futuro le das a tu hija versus lo que le va a pasar a toda tu familia que se quedó atrás. De hecho, se hablaba de, y esto está como medio documentado y de lo que se logra saber, de las personas que logran cruzar la frontera con China, que hay algunas personas en China que sí hacían como estos trabajos de poder rescatar a ciertos norcoreanos. ¿Y permiten eso? Y les no los permiten. ilegal. Es como una especie de negocio negro, como se llama, perfecto. ¿cierto? Trabajan Y como les los cobraban, corredores que se les claro, llama. y les cobraban algo así como $3.000 para poder hacerles este trámite. sacan esa plata. Ya, hoy día dicen que esa cifra va entre los $12.000 y los $20.000 para poder sacar a una persona de Norcorea, obviamente por todo este contrabando y todo el riesgo que significa, pero finalmente el sueldo promedio que gana un norcoreano son como $2.000 al año. Entonces al final, por mucho que quieras hacerlo, tendrías que trabajar no sé cuánto tiempo para poder juntar esa plata y poder arriesgarte a acceder ese camino. Bueno, muy complejo. Vamos a seguir revisando este documental que hace un periodista ruso que logra entrar a Norcorea y a través de su canal de YouTube plasma todas estas imágenes. Nos vamos a la última parte de este video, Salfate, chicos. Pongan atención porque esto habla de la propaganda nacional y todo el odio que hay contra Estados Unidos en Corea del Norte. Lo vemos en las siguientes imágenes. Curiosamente, el odio hacia Estados Unidos no impidió que el líder del país, Kim Jong-il, padre del actual líder Kim Jong-un, tuviera un portátil MacBook Pro de 15 pulgadas que hoy en día se expone en un museo. Filmarlo, por supuesto, está prohibido. En las zonas de recreo de la ciudad hay bastantes altavoces como este para que periódicamente el gobierno se comunique con la gente y le transmita ideas importantes, es decir, otra forma de propaganda. Automóviles con megáfonos circulan por todas partes transmitiendo consignas del partido. Las noticias, especialmente sobre los líderes, se transmiten de noche por televisión y son leídas en voz alta. 경야는 최고사령관 김정은 원수님께서는 567 군부대 관하 18호 수산사업소를 현지지로 하셔. Les he traducido especialmente algunas frases de un informativo que parecen haber sido escritas por un emperador o una reina. 선진적인 과학농법을 쫓고 받아들여 Todos los trabajadores tomaron activamente el pensamiento progresista del gran líder Kim Jong-il, absorbiéndolo profundamente en sus corazones. Cumpliendo con su promesa, nuestro líder Kim Jong-un visitó un jardín de niños. Los niños de esa guardería no tienen privaciones ni límites, y así seguirá siendo, dijo el líder. Основных телеканалов в Северной Корее вообще всего два, причем один. Solo hay 2 canales de televisión principales en Corea del Norte. Uno de ellos comienza a transmitir desde las 7 de la noche y el otro solo funciona los domingos. Estos son canales chinos que solo se transmiten en los hoteles. El resto del tiempo los canales norcoreanos se ven así. En cuanto a las noticias internacionales, se emiten una vez a la semana, exclusivamente los domingos. Oye, ahí estaba explicando un poco de cómo se dividen los canales. Este canal de noticias nacionales que es todos los días, pero desde las 7 de la tarde en adelante, y noticias internacionales solamente el día domingo. Y no hay más tele así. Pero no hay más, pero más allá del control que tiene que ver con la televisión, a mí me llamó mucho la atención, y esto yo lo desconocía, que en los parques, por ejemplo, hay altoparlantes. Hay camionetas que se pasean con altoparlantes que cada cierto tiempo Con van consignas, dando, ¿no?, como una especie de lineamiento de cómo hay que adorar al líder supremo, una especie de lineamiento de lo que tú tienes que pero hacer. el gran hermano, todo sí, el rato, incluso cuando tienes un momento de esparcimiento, un momento de relajo, ¿ya?, en el parque que mostraban, de repente por el altoparlante, por un árbol te empieza a salir, ama, adora al líder supremo, tienes que odiar a los de Corea del Sur. O sea, es un tema bastante donde uno tiene
todo te rodea finalmente con un odio a Estados Unidos, con un odio a lo que viene de afuera, y tu doctrina es la única perfecta. Medio segundo te doy. Una pregunta muy corta. Sí. ¿Se sabe el paradero de este muchacho actualmente? ¿Sabes qué? Esta es la primera... Este documental son 2 partes. ¿Ya? Termina La la segunda primera parte no parte está. que se hizo hace 2 meses y ¿Ya? se dice, yo después les voy a subir la otra parte, y hasta el día de hoy no se sube. Sí, muestra como un adelanto de la segunda parte. Ahora, él suele subir videos con hartos meses de diferencia. ¿Ya? Esa es la realidad lamentable, y que todos nos tenemos que hacer cargo de Corea del Norte. Y tú en tu casa, ¿sabes qué? Estás viendo Rincón Salfate, por favor. ¡Vamos! Estás viendo Así Somos, arrancando la semana con todo. Está y de Corea del heavy. Norte nos vamos justamente a un titular de la BBC que lo revisamos en nuestro atril. Ahí está, querido Salfate, titular de la BBC. Las polémicas transfusiones de sangre joven para frenar el envejecimiento a las que se someten algunos millonarios en California. ¿Esto es el argumento de una película? No. ¿O es la realidad? A ver, acá quiero que la gente ponga mucha atención, porque hay harto paño que cortar, y además que esto nos arrastra indudablemente a un límite ético de la medicina moderna, y esto está ocurriendo de manera mucho más periódica de lo que uno podría llegar a imaginarse. Desde hace muchos años, escúcheme bien, ya vamos a entregar esos antecedentes, se ha descubierto que dentro de todos los avances de la medicina, de la ciencia, para detener el envejecimiento y con eso volver a impedir el nacimiento de nuevas enfermedades propio del desgaste de materiales de cualquier cuerpo biológico en cualquier persona, la que más ha resultado ser efectiva es la transfusión de sangre de gente joven. ¿Ya? Hoy en día, y en Silicon Valley, que se entiende que es este espacio, ¿cierto?, en San Francisco, San Francisco, California, que es donde desarrolla gran parte de la tecnología con la cual hoy día nosotros contamos a mano, hay mucha gente que en sus bolsillos están cargados de billetes. Y muchos de ellos, ya con una edad que supera los 50 años, que han accedido a estas posibilidades de recibir transfusiones de sangre de gente joven, no solo para revertir enfermedades, sino para mantenerse joven. ¿Por qué? Porque este es el único método que no solamente detiene el reloj biológico, sino que es capaz de revertirlo. Al punto que personas que ya tienen más de 60, más de 70, a simple vista y sin intervención quirúrgica, pareciesen personas que no pasan de los 48 años, y yo puedo dar fe de aquello. Obviamente esto está resguardado por el momento y algo que existe hace muchos años, pero cada vez se está volviendo más frecuente. No hay bolsillo que aguante mantenerse en ese estado de juventud a través de transfusiones sanguíneas, pero cada vez se está ocupando más, y lo digo aquí y ahora sin asco, incluso en nuestro país. Verdaderos, lo digo con todas sus letras, verdaderos vampiros modernos. Te das cuenta que Roldán preguntaba por el cine, si esto era parte de una película. Por ejemplo, en Mad Max, que sé que no la viste. La vi, por eso lo preguntaba. Se usa el tipo como una reserva de sangre. Claro. En la serie Silicon Valley, que transmitía HBO, que terminó ya, hay un personaje que representaría, por decirte, al dueño más grande de toda la empresa de tecnología más grande del planeta, y él hacía este tipo de tratamiento. Incluso tenía la posibilidad de elegir qué tipo de sangre le podía llegar. Por ejemplo, yo no como carne, por lo cual me gustaría una transfusión de un muchacho joven de 25 años que sea vegetariano. Así como otro puede pedir a alguno que, en el caso, por ejemplo, para ti, Michael Roldán, que ojalá no beba alcohol. ¿Cachai? Tú puedes tratar de buscar esa, por ponerle de alguna forma más fría, bolsa de sangre. Y ojo, Salud a la carta. Claro, se paga muy bien, y toma en cuenta que vivir en Silicon Valley y en San Francisco es carísimo. Creo que San Francisco es la segunda ciudad más cara del planeta, no estoy seguro, o las primeras 3 por lo menos. Por lo cual, esta es una fácil entrada de dinero, ya que te sentás un rato, una hora, con un tipo al lado que puede pagar esa exorbitante suma, y hacen este traspaso sanguíneo, que, como decía Juan Andrés, tiene que ver con una cosa ética moral. Pero a mí me parece que entre todas las cosas conspirativas, algo que se está buscando es que tú pierdas la ética y la moral y entiendas esto como un servicio más, así como los que pueden pagar una cuenta exorbitante de alguna cosa también van a poder acceder a este tipo de servicios. Pero si es un servicio en pro de la salud, y lo pregunto porque, a ver, esto es algo, como tú decís, Salfate, lleva mucho tiempo. En el 2017, de hecho, encontré un reportaje que hablaba de un estudio que se hizo en
1.100 personas aproximadamente, estudio por el cual cada persona pagó, según esto, 6.800 euros. No es menor. Son como 6 millones de pesos, ¿no? Después se les hizo un análisis al mes siguiente y los porcentajes son, por ejemplo, un mes más tarde los pacientes tenían un 21% menos de antígenos carcinoembrionarios relacionados con el cáncer de pulmón, colon y cáncer de ovario, un 10% menos de apolipoproteínas asociadas a las enfermedades cardíacas y un 20% menos de placas amiloides relacionadas con el Alzheimer. Si yo lo llevo eso a un aspecto de salud, me parece que sí, son cifras que... El problema son los donantes. Exacto. El problema es lo mismo que hablábamos la semana pasada. Cómo después, pero también cómo después se va malformando esto y cómo esto puede llevar tal vez a una especie de... mercado negro, maestro. De mercado negro de la sangre, como sí existe también en el mundo un mercado negro de órganos. Es que parece que existe. Pero el fin, la función, finalmente es poder salvar vidas y dar, yo lo veo más que dar años de vida, dar años con calidad de vida, que eso es muy importante porque nosotros, Monty, de repente nos preocupamos de vivir mucho más, pero acá existiría algo concreto para vivir más, pero con mejor calidad. Claro, es que acá el tema, como bien decía Salfate, tiene que ver con la ética y con este mercado que se genera. Porque, por ejemplo, hoy día, cuando se hace un llamado para que la gente done sangre, cuando hay operaciones complejas, cuando una persona llega por un accidente automovilístico, por ejemplo, o en una operación, algo que es urgente y necesitas hacer una transfusión para poder salvar una vida, vemos que muchas veces se hacen llamados masivos para que la gente vaya a donar sangre y la gente no va. Porque el donar sangre es voluntario, nadie le pagan por donar sangre. Entonces acá vemos todo lo contrario. Pero ojo, que acá el formulario tiene un montón de cosas por las cuales tú puedes ir a donar y puedes ir quedando fuera. Rechazar, sí. Exacto, sí, o sea, igual es un embudo. Exactamente, de hecho... Pero está bien que sea así. De hecho, les cuento un caso personal. Una vez tengo un tío que necesitaba sangre para una operación. Transfusión. Claro, y mi mamá fue como donante y a raíz de esa donación que ella hizo le descubrieron una enfermedad a mi mamá. Sí. De la cual después se tuvo que operar como casi de urgencia. Entonces, claro, es un sistema en donde los donantes sí, la sangre es súper bien analizada, muy bien estudiada, no es llegar y donar por mucha buena voluntad que tú tengas, pero por un lado está la parte médica, como tú bien decías, Michael, que si a lo mejor salva vidas o le mejora la calidad de vida a una persona, uno dice, chuta, podría ser una solución, pero cuando esto queda dentro del marco de un mercado que se puede transformar en un mercado negro, donde ya la ética poco importa, digamos, ese es el problema. Te doy un dato. Pero no pasa lo mismo con el tema del trasplante de órganos. No pasa lo mismo con los vientres de alquiler. No pasa lo mismo con todo esto que se pueden formar también mercados negros y existen en el mundo. Tienes razón. Se lo explico tan fácilmente, Michael, como lo siguiente. En la India, la cantidad de mercado negro por órgano de gente que necesita trasplante, gente con mucha plata, y donde la pobreza y los millonarios, digamos, están divididos en la India de una forma terrible, van y pueden acceder a una persona que vive en la calle y finalmente lo secuestran y le hacen trasplante de córneas, de sangre y todo lo demás. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Lo que acabamos de ver en estas informaciones es que para una cosa puntual alguien le puede hacer retroceder una enfermedad, ¿cierto? Y tiene una sesión y zafó. Pero las personas que lo están ocupando hoy en la estética, necesitan una transfusión cada máximo 14 días de medio litro de sangre. Como una persona puede hacer esa donación, aunque le pagara, pues alguien, ponte tú, ¿saben qué? Si a mí me pagan $1000 para que este gallo viva más, yo paso sangre feliz, lo puede hacer eso cada 6 meses. Imagínate la cantidad de personas a las que se le paga, que ya tiene un grupo, un pack de gente que se le está sometimiento a extraer sangre para que otra persona sea más millonario. Pero eso no pasa solamente hoy en Silicon Valley. Esto ya existía en el siglo XIX. Les cuento que un científico francés de nombre Paul Bert confirmó esto con lo siguiente. Tengo acá en mi pantalla, se los voy a colocar ahí en la pantalla grande para que todos lo puedan ver, algo que se le conoce como el experimento de los ratones cocidos. Con esto me refiero que están con suturación. ¿Cuál es el nombre, señor director? Parabiosis. Parabiosis, ok. Como pueden ver, ahí en la pantalla grande, aquí lo voy a ampliar un poquito, ahí está en la parte del ok, pero ahí se ve claramente, son 2 ratones, uno viejo, que está ya en la tercera parte de su vida, acá está el viejo, y por otra parte está este ratón muy jovencito, no tiene ninguna enfermedad, está completamente sano y vital. ¿Qué es lo que sucede? A través de esta sutura, ellos comienzan a vivir en un intercambio de órganos y sangre como si fueran un solo ratón. El ratón sano comienza a generar un circuito sanguíneo para el ratón viejo de acá hacia allá y todo
todas las enfermedades, todos los desgastes biológicos, todos los achaques que tenía el ratón viejo, que debiera morirse en los próximos 6 meses, comienzan a retroceder. Y finalmente el ratón viejo vive el mismo periodo que el ratón joven. Mira. Le pasa su vida. Son 2 ratones. Uno que debiera morir en 6 meses termina viviendo el ciclo completo gracias a esta transfusión que se genera entre el ratón jovencito al más viejo. Les entrego un dato más. Esto de la sangre, quizás a usted le suena, de los sacrificios humanos de las antiguas tribus, ¿cierto? También algunos sacrificios, digamos, como alguna vez hicieron en las primeras naciones de nuestro México querido. Exacto. O también, para que usted sepa, para que usted averigüe, el Papa Inocencio XIII descubrió a partir de textos de tribus salvajes que esto ya lo hacían para conservar a sus líderes, y él mismo se aplicaba, ni siquiera voy a mencionar, digamos, con qué gente que no era muy donante, digamos, de propia voluntad, y se mantuvo ese Papa Inocencio III, por ahí por el año 1600, sano simplemente por transfusiones de esta sangre. Hoy día hay todo un mercado. Atención con el siguiente que sé que está ahí. Transfusión de sangre en California. Voluntarios, entre comillas, tuvieron que pagar $8.000. Claro, ese es el costo. O sea, ya te das cuenta. ¿Sabes lo que pasa? Es que ahí te das cuenta. Esto llegó a Chile, yo se las tiro nomás porque eso lo sé. Sí, pero a ver, yo entiendo lo que expone Mike y Lamonti, y sin duda esto podría ser algo que ayudaría a mucha gente en enfermedades degenerativas que son importantes y las cuales mantienen una alta tasa de mortalidad en la población. Para calidad de vida. Claro, sin embargo, a mí me queda la misma sensación que Juan Andrés. Esto es meramente usado con términos estéticos. Y es más, uno tiende a desconocer para qué son estas cosas. Te puedo apostar que, al igual que la cirugía estética, como que me levanto acá y me hago acá, esto también debe generar una adicción. Porque no está solamente la cosa de cómo te ves, sino que también que es cómo te sientes. Y ya no quieres envejecer. Exactamente, pero sentir, a ver, tener, esto es como ese dicho soñado que dicen que gana de tener 20 años con la mentalidad de un hombre de 60 años o una mujer, ¿cachai? Vale. Este es el sueño del pibe. Es tener en la cabeza todas las trampas y saber hacer todas las cosas de un hombre de 50 años, pero lograr tener el cuerpo de uno de 25. A mí me suena para gente muy mala este tipo de... Hay recuperación física en esto, cosas, sí. Como lo que me contaba esta gente. O sea, pueden volverse a ejercicio como si tuvieran 20. ¿Es cachayo, no? Es algo impresionante. Sí, yo entiendo lo que van ustedes. Sí, yo básicamente a lo que me quiero dirigir es que todo lo que te puede salvar la vida, por eso hablaba, por ejemplo, del trasplante de órganos, que hoy día salva la vida de muchas personas. Todo puede llegar a caer en manos oscuras, en manos negras, en manos de alguien que tiene más plata y que no quiere esperar la fila, que yo desconozco, sí, no estoy hablando de Chile, estoy hablando del mundo en general, claro. Que no quiere hacer la fila o que no tiene tiempo para esperar, pero si tiene la plata, entonces va al mercado negro y un tráfico de órganos. ¿Me entiende? Y no por eso vamos a dejar de hacer el tráfico, sí, claro. La donación de órganos, porque legal. Existe un mercado negro, porque esa donación salva la vida de muchas personas. Efectivamente, pueden pasar muchas personas que esto de la sangre lo van a utilizar con fines estéticos y que puede generar un mercado negro muy peligroso y que hay que ponerle una patente y hay que seguirlo y hay que monitorearlo. Pero ¿por qué vamos a dejar que mucha gente que pueda acceder tal vez a esto y el día de mañana a lo mejor no va a ser tan caro y va a ir cambiando las cifras? ¿Por qué vamos a permitir que se acceda a eso para una mejor calidad de vida? Para una persona que hoy día a lo mejor está sufriendo de Alzheimer, que tiene demencia senil, claro, o que tiene demencia asociada a otro tipo de enfermedades y que tú le dices, ¿sabes qué? Esta puede ser la solución. Y tal vez hoy día estamos hablando de estos montos que son 5 millones que son impagables, pero a lo mejor en 40 años, Monty, esos montos se van a ir achicando. A lo que voy yo es no nos cerremos a un beneficio que puede salvar vidas por un mercado que hoy día va a ser la sangre, ayer fueron los órganos, el día de mañana no sé qué va a ser, la piel. Todo va a generar un mercado negro. Es que por eso, pues la ética y la revisión tiene que estar puesta en la parte médica, porque finalmente son los médicos, es el área científica, es el que da el pase para que tú, exacto, para que tú accedas o no a un tipo de servicio y qué uso le vas a dar a ese servicio. Es un poco lo que pasa, y lo comentábamos hace unas semanas atrás, fuera de pantalla, que tiene que ver con las cirugías estéticas, por ejemplo. Porque claramente hay personas que se hacen cirugías estéticas porque tiene que ver con un tema de autoestima, con un tema de validación, y que bueno, si la persona se quiere hacer un retoquecito de la nariz, si una mujer se quiere poner un poquito de pechuga porque siente que se va a ver mejor y eso le va a ayudar en su autoestima, aunque muchas veces uno dice, y me ha tocado ver amigas
Es como, ¿para qué te vas a operar si eres estupenda? No, es que yo necesito... Bueno, se ponen un poquito y se ven bien y ya está. Pero ¿qué pasa con esas personas que llegan y le piden a los cirujanos, por ejemplo, hacerse una cantidad de cosas? Como lo vemos, por ejemplo, en muchos programas gringos. En muchos programas gringos que hay uno que es muy bueno, que se llama Botch, no sé si lo han visto, que habla finalmente de los desastres que quedan tras la cirugía. De repente con profesionales que no tienen esa ética, en donde yo te digo, ¿sabe qué, doctor? Póngame 2000 cc de pechuga, y los doctores van y lo hacen en desmedro, exacto, en desmedro de que a lo mejor esa persona va a tener complicaciones en la operación o después, no sé, complicaciones en la espalda. Entonces, ¿hasta dónde está la ética de un médico? Pero volvamos un punto para atrás, porque aún eso podría ser ya un intercambio de dinero ético, de hasta dónde yo llego, si a mi paciente le conviene o no. Pero esto, por desgracia, tiene una gran diferencia con todo lo demás, que yo necesito un tercero, necesito un donante. Y ese donante es un ser humano. En donde digo, ¿sabéis qué? Yo no vendería mi sangre, o sea, lo necesito, pero me están pagando tanto y son tantas mis necesidades que lo voy a hacer. Pero yo no puedo donar a cada rato. Entonces, de repente, tenemos que entender que si esto ya está ocurriendo, como se sabe en varias partes, es que una persona que puede pagar esto debe tener, si es cada 6 meses, digamos, debe tener por lo menos 4 personas. No, menos. No, estás loco, perdón. Entonces, debe tener 20 personas que son jóvenes y que constantemente lo está manteniendo a cambio de su sangre. Y así deben haber otros que probablemente deben conseguírselo un poquito más a la mala a estos donantes. Sí, este es el problema. Yo puedo decir sobre mi cuerpo y el médico, dentro de su campo ético, puede decir si me quiere hacer algo o no. Ahora, cuando yo meto un tercero, por necesidad, por tráfico, por obligación, por esclavitud, por secuestro, por lo que sea, aquí esto se puso un poco más complicado. Porque en realidad la necesidad, como en todos los mercados que dependen de su éxito, si hay una necesidad, la necesidad de que todos quieran ser más jóvenes y quieran vivir para siempre y gente que lo pueda pagar, existe. Entonces, ¿cuál es la oferta? No hay, po. Entonces la van a tener que inventar. Van a tener que inventar gente que le van a tener que sacar sangre. No, perdón, y acá voy a terminar con gente que va a vivir prisionera para poder satisfacer solamente las necesidades de algunos. Tenéis que tomar en cuenta la calidad de la que tiene que ser el donante. Porque no, créeme que no debe ser lo mismo ponerse mi sangre, fumador, no sirve, bebedor. Usted no puede ser como la tuya también, Mike. Perdón, muy parecida a la tuya. Perdón, que ponerse la sangre de la Monty. ¿Cachai? No, mi sangre ya está bien. Está muy bien. Nosotros a peso. Por eso digo, esto podría llegar a tener niveles de gente y posiblemente que en calidad donante, como quien compró un vino. Oye, ¿de qué año eres tú? Va a tener la obligación de cumplir con ciertas restricciones. Ya, pero ¿sabes qué? Yo lo veo menos... Porque tú te lo quieres aplicar. Por eso tú jamás, lo ves mal. Jamás me he hecho algo con sangre. ¿Todavía? No, jamás me he hecho con... muy breve, lo veo menos demoníaco de lo que ustedes ven. Yo siento que esta discusión a lo mejor se dio muchos años atrás también cuando empezó la donación de espermios, por ejemplo. Para tantas mujeres que van y que algunos dicen, estoy buscando como hijo a la carta. No, básicamente están buscando una opción de tener hijos que los hace muy felices, que las hace muy felices. Y eso no generó un gran mercado, ni esclavos, hombres como locos donando. ¿Me entendía lo que voy? Siento que hay algo que puede traer un beneficio a muchas personas de una forma a lo mejor que no es lo normal. Ahora, lo normal o lo natural, o lo que nos han dado a entender a nosotros como normal. El año 2016, un médico, estoy hablando de... Jesse Carmazzini, hizo justamente un controvertido estudio médico que hablaba y analizaba justamente este tema de la salud joven en enfermedades. Vamos a revisar la siguiente gráfica para que comentemos. Y dice así. A ver. Creo que el tratamiento es exitoso, que revierte el envejecimiento y funciona para una serie de males asociados con la vejez, como enfermedades del corazón, diabetes o Alzheimer. Estamos hablando no de cualquier persona, no de cualquier médico, además, Juan Andrés. Estamos hablando del fundador de Ambrosia. Ya, quiero detenerme ahí. Vean a este hombre, claramente dice mucho más joven. Yo quiero invitar a las personas que vean que se hacen de manera pública estas transfusiones y parecieran que rejuvenecieran por lo menos, no voy a exagerar, 15 años. Por lo menos se ven 15 años más jóvenes, muy vitales. Este hombre es un claro ejemplo. Es como el doctor Sinclair, por ejemplo, también, que usted lo puede googlear por ahí, que lo hace de una manera más sintética. El problema es que, fíjate qué curioso que ellos le pongan a este proyecto Ambrosia o Ambrosía. Eso está dentro de la mitología griega.
los dioses griegos, en donde a veces a los semidioses o algunos héroes los invitaban al Olimpo, les daban a probar lo único que los dioses con lo cual se alimentaban, que era ambrosía, que es un líquido, está descrito así en la mitología, de color rojo, que te quita el hambre inmediatamente por una semana y te permanece en un estado de juventud y vitalidad permanente, generando así la vida eterna. Cuando ellos le ponen esto, de alguna manera claramente hacen referente a ese líquido mitológico de los dioses del Olimpo, y pareciera que eso es lo que buscan. Más allá que el retraso de enfermedades o sanar a alguien que está postrado de manera crónica por alguna de estas, es la vanidad de vivir por siempre en un estado de vitalidad que finalmente, insisto, aquí la gran problemática es de dónde yo consigo la materia prima para yo mantenerme así. De un tercero y de una persona que le voy a sacar la sangre. O sea, digamos, yo sé que suena bien de manera correctamente ocupada, pero ¿por qué soy tan enfático en esto? Porque yo, hasta lo que entiendo, este tráfico ya está ocurriendo. Ay, 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 estás viendo en Así Somos justamente todo lo que tiene que ver con el tema de la sangre. Pero atención, porque vamos a hablar de un millonario que tú no me vas a creer. Le dicen el vampiro, porque sus transfusiones son cada 14 días para mantenerse joven, para mantenerse vital. Además, un tema que ya hablamos hace un tiempo en Así Somos, cuando en España se discutía el tema de la eutanasia. Bueno, hoy día ya se aprobó. ¿Cuál es el debate ético-moral con respecto a la eutanasia? Todo eso y mucho más después de un breve corte. No te vayas, que esto es Rincón Salfate. Ya estamos de regreso entonces esta noche en Así Somos, y lo prometido es deuda, Monty, porque vamos a hablar de este hombre vampiro. Cada 14 días se inyecta lo que es esta sangre. Ay, tremendo, sí, Salfate. Esto corresponde a uno de los fundadores de PayPal, ¿cierto? Que tiene una particular dinámica para poder mantenerse eternamente joven, aunque sabemos que el paso del tiempo es inexorable, pero él quiere ganarle a este reloj biológico. Ya, su nombre lo estamos viendo, Peter Thiel. Mira, si por favor me puede averiguar, usted que es rápido con el teléfono, Michael, ¿qué? Con todo soy rápido. ¿Qué edad tiene este hombre actualmente? Para que ustedes los vean, porque esto resulta. A ver, hay que decir que esto resulta. ¿Por qué? Yo lo sé, porque a propósito de investigar profundamente este tema desde hace aproximadamente 5 años, gentilmente algunas personas que tienen acceso a estos sistemas, me junté con ellos. Esto fue hace 3 semanas, pude almorzar. Y la verdad es que ellos no representan la edad que tienen. De hecho, se ven 10 años, 15 años más jóvenes por lo demás. Él tiene, Salfate, según el centro de estudios de Así Somos, 36. Más o menos, claro. Sí, 40 más. 37, vos le llamas. O sea, pero eso parece. 53 años. Ya. No. 53. La persona que... No yo, la persona que estás viendo acá, viendo en pantalla. 53 ya, años. Pero, o sea, yo pude ver esto cara a cara, y sí, claramente resulta, mostró el carnet y todo lo demás. Existen desde la parte farmacéutica gente que logró más o menos imitar lo que hace las transfusiones de sangre con unos suplementos, pero son impagables porque vale 200.000 pesos cada 10 días. Claro. O sea, sale 600 lucas. O sea, no se puede. Y con eso está manejando. Pero muchas personas, pero es que, y aquí voy a ser bien honesto con usted. A ver. Él me comentaba de que hay personas que hoy día, sin secuestrar a nadie, ni mucho menos, logran conseguir personas que tienen sangre joven y sana. Voluntarios. Vegetarianos, digamos, de por ciento lo demás. Y por una cantidad similar, ellos permiten hacerse estas transfusiones como lo hace este hombre. Que imagina, o sea, estamos hablando de este hombre. ¿Usted se imagina la cantidad? ¿Saben cuánto se vendió la empresa que él vende? En 1.5 billones de dólares. O sea, el problema de plata no tiene. O sea, él me dicen, oye, tenéis que pagar 1 millón diario, 1 millón de pesos, 1.030 millones. No, para él no es nada. Da lo mismo. Entonces, él lo hace y los resultados los estamos viendo en pantalla. Insisto, Michael tiene un punto. Si esta es la solución para hacer desaparecer enfermedades degenerativas de forma inmediata, maravilloso. Pero hoy día, que los que tienen el poder no lo hacen por eso. Lo hacen por una razón de vanidad estética
y para vivir por siempre. ¿Quién lo hará acá en Chile? No, acá ya se explicó, ya sabemos quién lo hace acá en Chile. Falta mucha No hay regulación. caso. Un al saludo a la respecto. señora, ¿eh? Yo sé que está bien, no debe estar viendo. no lo hace. La vieja lo hace, maestro. Pero Bueno. perdóname, ahora entiendo. Ahora sí que lo entendí. Por fin entendí. Porque además se ve media vampiresca. Sí, Ya, pues, ya. La manito medio más. Sí, te la viste, mano. Atención, porque está Medio haciendo esta bambino, noche en Rincón Salfate muchos temas que tienen que ver con el área de la salud y nos vamos directamente hasta España y los quiero invitar a revisar una noticia que ha sido portada de mucho debate y para eso revisamos el siguiente titular en nuestro atril. España aprobó la eutanasia y se convirtió en el 7º país del mundo donde es legal, Salfate. A ver, ustedes recordarán probablemente este caso que está en su versión cinematográfica interpretada por Javier Bardem. Sí, peliculón. Que es Mar Adentro, creo que es el nombre de este Mar hombre que vivía una vida muy dinámica y él queda inmovilizado desde el cuello hacia abajo y él siente que él ya no vive, apenas existe y él solicita a través de muchos años con distintos juicios y tribunales en España que él se le permita generarle la eutanasia, que él pueda por su propia mano morir. Se lo impiden y finalmente lo termina haciendo igual a la mala, asistido por unos amigos, y él graba un video donde se despide y explica por qué lo está haciendo. Finalmente en ese mismo país, hoy día se aprobó siendo un 7º ya nación que tiene estas condiciones. Debo decir que, a ver, aquí yo no estoy promoviendo nada, pero yo he sabido de muchas personas que no quieren seguir viviendo porque tienen una enfermedad, les molesta el cuerpo y dicen ya tuve una vida plena, y que por no tanta plata han ido a Suiza y allá, no me quiero equivocar, pero si mal no recuerdo, solamente ellos te piden que tú estés en tus cabales, que tú seas una persona lúcida mentalmente y por el solo hecho querer no seguir viviendo. ¿Y por qué? Porque no tengo nomás. No más justificación que aquella. Ellos te permiten que tú interrumpas tu vida. En el caso de España tengo entendido de que en realidad esto solo lo puede hacer una persona y con muchos médicos que hagan de jurado frente a tu caso en particular y que tú demuestres que tu vida es un infierno por los dolores, por enfermedades, porque ya finalmente no es considerado vida para esta persona y por lo tanto él solicita este permiso para interrumpir su existencia. Aquí una vez también, yo no sé si esto ya es ético. Esto aquí estamos hablando del plano personal y lo único que se contrapone es una visión religiosa o metafísica de este asunto, pero no sé con qué más compararlo. No me parece tan terrible, la verdad. A mí me parece que es necesario. Es muy difícil, vamos a hablar de la empatía como siempre, pero entender el dolor o el sufrimiento o el calvario que vive una persona en una situación de ese tipo. Entonces creo que lo encuentro incluso algo súper humano, como permitirle que lo haga. Porque nadie puede no decirte hasta dónde puede llegar tu libertad. Ahora, aquí es donde aparecen, y lo voy a decir con todas sus letras, los discursos imbéciles políticos, que es como, no, si aprobamos esto, chuta, el que tenga cualquier cosa va a ir y se va a hacer la eutanasia. No, las weas no son así. Para la gente imbécil que cree de ese tipo de discurso, lo digo de verdad, porque me parece que son destructores de algo que realmente tiene un sentido mucho más allá. Esto tiene un valor moral, tiene un valor personal, tiene un valor incluso para esa familia. Porque no solamente, y esto lo digo con mucho respeto, es democracia, hay una persona sufriente. En su máximo nivel. También todo el grupo familiar, en algunos casos con extensas deudas porque hay que seguir pagando, también necesitan un descanso. Qué chiste, ¿eh? Por eso te digo, esto es una cosa donde tú buscas condiciones éticas, morales y dignas incluso, no solamente para el enfermo, sino que también para el grupo familiar. Entonces no me parece que esto debería caer, porque se veía la imagen en España y salían, obviamente, los que están en contra con sus teléfonos así, la derogaremos. Así como, ya van a ver. No, pues, ponte la mano en el corazón. Tú dijiste la palabra libertad. Nosotros luchamos justamente por tener libertad toda la vida. Esa misma libertad hoy día se quiere tener para una muerte digna, sobre todo en una sociedad que se preocupa más de la cantidad de vida que de la calidad de vida. Toma. Ya viene en Así Somos las estrictas condiciones justamente para postular, para acceder a esta eutanasia. Como decía Salfate, no es llegar y hacerlo. Hay muchos controles de doctores, de psiquiatras en distintas etapas justamente. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta pausa.
regreso esta noche en Rincón Salfate. Vamos a continuar con el tema de la recién aprobada ley de eutanasia en España. Pero antes, atención, porque con los productos Exfolia podrás disfrutar de un spa en tu casa. Para tu rutina diaria de belleza, puedes exfoliar y limpiar suavemente la piel de tu cara. Revisa los productos especiales que tenemos para ti y encuéntralos, por supuesto, en nuestra tienda puntolared.cl. Un gran aplauso. Ahora sí retomamos este tema porque antes de irnos a la pausa hablábamos de las estrictas condiciones que tiene esta ley para que una persona pueda acceder a la eutanasia. No es así de simple, hay varias. Hay varias, justamente, ya lo decíamos antes del corte. De partida tiene un análisis psiquiátrico. Claro. Un análisis psiquiátrico que es en 2 etapas con un tiempo que son algo así como 14 días de espera entre una consulta y otra. Y entre una solicitud y otra. Entre una por si hay un cambio. Por si hay un cambio, por si en el fondo tienen que ir evaluando también la enfermedad, porque como bien lo decía Salfate, tiene mucho que ver con esto de que sea una enfermedad que te imposibilita vivir. No es como hoy tengo, no sé, te voy a inventar, un dolor en el dedo chico y estoy viendo todo negro y me quiero... Claro, quiero o me divorcié y no puedo ir sin Además, ella. hay una especie de tribunal de colegio médico que va a analizar tu caso y basta con que una persona, no es por mayoría, basta con que un doctor diga no y ya se niega y se deroga esta petición justamente de hacer esta ley de eutanasia. Yo lo decía antes del corte, a mí me parece que de repente uno ve la medicina en enfermedades crónicas, en enfermedades graves, en enfermedades además que tienen límite de vida y uno dice son medicinas que están hechas para alargar la vida, para dar cantidad de años, cantidad de meses, no calidad. Y la eutanasia, y esta es una opinión muy personal, viene con eso, Monty, viene con el darte un mejor término de vida, una dignidad al momento de fallecer. Yo no quiero hablar de enfermedades más o enfermedades menos porque es una decisión súper personal. Yo, a diferencia del AMI, con todo el respeto del mundo, yo creo que es una decisión tan personal que no, y en lo psiquiátrico te lo miden, no tiene que entrar la presión que se vea ejercida sobre la familia. De hecho, acá tiene en que España, quedar eso afuera. Eso está dentro del pero es un factor. Pero es que psiquiátricamente, y como dice Monty, es un factor en el que no puede ser el valor económico de tu familia, lo que está gastando tu familia, un factor para que tú decides terminar con tu vida. Porque ahí no estás decidiendo tú, estás decidiendo el entorno. De hecho, en la ley española dice que tiene que formularse por escrito que no hay ninguna presión externa para que esa persona acceda a su voluntad. Finalmente, acá el debate no es si una persona se va a morir o no, porque sabemos que son personas que están en una enfermedad o una condición de enfermedad terminal. Por lo tanto, aquí lo que se está diciendo o lo que se está eligiendo es de qué forma quieres morir. Y finalmente yo creo que eso está dentro de los derechos del paciente, porque es una voluntad propia, es una decisión personal que le afecta solamente a la persona que está padeciendo de esa enfermedad. Si bien hay una afección, por supuesto, que a la familia y los más cercanos, pero si esa familia y tus amigos te quieren, te van a apoyar con esa decisión. Por eso me parece bastante egoísta las personas que se oponen a esta medida, porque finalmente es una decisión que tiene que ver con uno como individuo y su libertad de decidir individualmente por sobre su cuerpo. Claro, si el único problema acá es un asunto religioso, pero no hay que verlo menormente. Hay que entender que es parte de las creencias de las personas. Si la persona piensa que atenta en un término de un pecado mortal, que su alma, por ejemplo, que es una creencia de muchos millones de personas en el mundo, no se va a ir al cielo y va a quedar condenada por ese acto, entendemos que empujar a que un pariente no haga eso es por sus creencias y lo ven de la mejor manera. Es complejo, la verdad. Validemos más la calidad que la cantidad, ya lo decían los enanitos verdes. Sumar tiempo no es sumar amor. Y con esta frase estamos despidiendo. Así somos. Arrancamos la semana con todo. Nos vemos mañana. Transfusión de sangre para Mike. Salfate, Lama. Nos vemos mañana 12:30 horas en otro Alerta AS junto a Carlos Gutiérrez. Nos vemos. Descansen. Vaya usted a dormir a su casa ahora. Están callados.